La edad de la punzada. Así referimos, al menos en México, a la adolescencia. Es una forma un poquito despectiva, pero es la forma en que tenemos los adultos para referirnos a esta etapa que a veces es tan complicada. Escucho a muchos adultos que al pensar en la adolescencia de sus hijos entran en shock, en pánico. Y sabes, es una etapa también bien bonita que si acompañamos y sabemos entender, puede transformar la vida de nuestros adolescentes. En la actualidad hay mucha violencia en ellos. Eso tiene que cambiarse, se puede cambiar. Y si te quedas en este video, te voy a decir cómo es posible. En el día a día estoy rodeada de adolescentes gracias a mi consulta. Son seres extraordinarios que tienen mucho que aportar. Pero ¿sabes qué es lo que ocurre y por qué es que están viviendo una adolescencia muy violenta? Quiero empezar por nosotros, los adultos, las personas que tendríamos que ser un ejemplo para ellos. Pues sí, yo soy una mamá trabajadora, sé perfectamente lo que implica tener que pelearse entre el trabajo, la casa, un poco de autocuidado y nuestros hijos adolescentes. Pero a veces no estamos cerca, ya sea por las circunstancias de vida, pero también es cierto que a veces hay papás o mamás que incluso estando en la misma casa todo el tiempo, se encuentran alejados. Esto para nada es una crítica, me gustaría que no lo vieras así. Me gustaría que lo vieras como un área de oportunidad para que si tú ubicas que si tienes adolescentes en casa, de repente no estás pudiendo estar tan cercano o tan cercana, escuchándoles, acompañándoles, pues entonces es momento de transformarlo. Mucho me dicen las personas, Ginny, es que hay muchísima violencia en los adolescentes. Y es cierto, de repente da un poquito de miedo entrar a las escuelas y ver cómo se expresan, cómo se tratan, cómo se comparan constantemente. Y bueno, ya no te quiero ni hablar de las parejas de adolescentes a veces en donde ya empiezan a experimentar en carne propia lo que es la violencia física, verbal, psicológica del novio o de la novia. El tema con los adolescentes es que su cerebro es sumamente flexible, sumamente maleable, tienen muchísima plasticidad cerebral. Eso puede ser una ventaja o una desventaja. Una ventaja porque si los acompañamos, justo en ese momento les podemos enseñar un montón de cosas. Pero para eso necesitamos estar cercanos, necesitamos darles más posibilidades de cómo pueden involucrar su tiempo libre. Pero al ser justamente un cerebro maleable y flexible, también las cosas que no son tan adecuadas para ellos pueden ocasionar un grave problema. De hecho, hay bibliografía que indica que si en la infancia temprana de tus hijos hubo muchas cosas que tal vez no pudiste hacer o darles como herramientas, la adolescencia es el mejor momento porque es cuando el cerebro está más maleable. Las neuronas están haciendo muchísimas conexiones. La adolescencia actual no es igual a la adolescencia que nosotros vivimos. ¿Qué pasa? Hay muchísimas más pantallas, hay acceso infinito a internet, a las redes sociales. Eso está haciendo que nuestros adolescentes no estén viviendo una buena adolescencia. Tú y yo, y tal vez no estamos tan viejos, yo tengo 42 años, tal vez teníamos la opción de salir, de jugar, de esperar, de aburrirnos, de ser más creativos. Y en la actualidad, ¿quién está educando a nuestros adolescentes? Las pantallas, el internet, la pornografía, y no estamos cercanos a ellos. Otra problemática real es que nuestros adolescentes no están teniendo ejemplos, personajes que puedan ser ejemplos, tutores, personas que quieran educar, criar, porque la parte de educar y criar implica una parte bien importante que es poner límites y estar dispuestos a no ser siempre el amigo, la amiga, no decirle siempre lo bonito, lo que no les gusta. Muchos papás llegan y me dicen, es que yo quiero ser el amigo de mi hijo, de mi hija. Y a ver, si tomamos la característica de amistad para estar más con ellos, salir, ver qué les interesa, escucharles, por favor sí, en ese aspecto seamos amigos o amigas. Pero en el momento en que nuestros hijos tengan un tropezón, estén haciendo alguna cosa mal o necesitan en verdad una jalada de orejas saludable, también tenemos que estar para ellos. Los límites les van a marcar esa pauta contenida por donde sí puedan caminar, ¿no? Esta parte en donde decimos, este cuadradito es saludable para caminar. Y de forma natural, si nuestro adolescente llega a la adultez con muchísima salud mental,
Entonces va a romper esos límites y se va a encargar de formar su propia vida. Y en esa etapa sí podemos ser sus amigos, te lo aseguro. Pero en la etapa de la infancia y la adolescencia es darles esos límites. Te quiero explicar un poquito por qué hay tanta violencia en nuestros adolescentes. El punto número 1 es que hay muchísima música que escuchan en donde las frases que se utilizan en las canciones no son adecuadas y en verdad ni soy moralista, además, ni siquiera soy una persona muy religiosa. Pero por supuesto que la música y el cine, te recuerdo que es de los primeros medios de comunicación que se utilizaron para poder programar nuestros cerebros o para poder llevar información de forma multitudinaria. Entonces sí te recomiendo revisar qué están escuchando. La mayoría de las veces ni siquiera están conscientes de lo que están repitiendo y pueden ser frases realmente violentas. La forma en cómo se comunican entre ellos. Generalmente al llegar a la adolescencia, que estamos hablando de la secundaria específicamente, vemos a chicos y a chicas que se comunican constantemente a través de la burla, a través del apodo, ¿no? Esto es parte de ser violento. Si el amigo o la amiga no tiene problema y se ríen todos juntos, puede ser una broma. La broma, para que sea broma, tiene que ser entendida de esa forma para todos los involucrados. Si en algún momento uno de estos adolescentes se siente incómodo con la broma o la interacción que está viendo, está haciendo violencia. En el tema de autoaceptación, de imagen, en la adolescencia hay mucha preocupación. Ellos mismos, ellas mismas se comparan constantemente con otros, con sus pares, con sus hermanos. Por ende, tenemos que hablarles mucho de su cuerpo, pero tenemos que hablarles de su cuerpo desde una forma bien connotada, no criticándolos. Es más, haciéndoles ver qué es lo que tienen bueno en su cuerpo, sus ojos, su cara, sus piernas, porque caminan. Ellos están tan concentrados en ver si son más delgados, si son más gordas que el resto. Entonces, estas comparaciones no ayudan en absolutamente nada. Y los filtros que hay en redes sociales, en donde cualquier persona puede modificar su nariz, el tamaño de la cara, el color de su piel, el color de sus ojos, por supuesto que tampoco ayuda. Entonces, el poderlos alejar de esta parte un poquito y poderles hablar de esto es bien importante. Por supuesto que tenemos que revisarnos también como adultos. Nosotros estamos preocupados muchísimo por nuestra autoimagen, no nos aceptamos porque tal vez ahí, desde el reflejo que estamos dando con nuestros hijos, estamos transmitiendo una imagen muy violenta de cómo nos percibimos, criticándonos constantemente, y eso también ellos lo están repitiendo. El tema de la pornografía. A mí personalmente me preocupa mucho y tengo por ahí un video que te voy a etiquetar para que puedas ver cómo la pornografía causa cerebralmente incluso tanta adicción como algunas drogas duras. Y es que en la pornografía nuestros hijos e hijas están viendo imágenes que van muy alejadas de la realidad. Entonces van perdiendo sensibilidad, emocionalidad, conexión humana, en donde tienen que hablar con el otro. Y es una edad en donde les preocupa mucho, ¿no? ¿Cómo me va a percibir mi novia? ¿Cómo me va a percibir mi novio? ¿Voy a ser bueno sexualmente para él, para ella? Y entonces es fácil poner un video en internet que les va a enseñar supuestamente cómo tratar a una mujer o cómo tratar a un hombre. Nada más alejado de la realidad. Chicos y chicas que además cuando ven eso y luego se perciben, no saben ni siquiera quiénes son, qué van a poder dar cuando se presentan a una relación sexual. Entonces la pornografía también está haciendo que tengamos a chicos y chicas adolescentes altamente violentos, incluso con ellos mismos. Ya hablé un poquito sobre la comparación. Es una edad donde se comparan muchísimo con otras personas, compiten de forma natural. Entonces tenemos que ver en qué están compitiendo, qué habilidades no están teniendo claras. Por eso es importante que les presentemos deporte, arte, ciencia, pláticas con diferentes grupos de personas, cuidado, contención, para que ellos puedan ir reconociendo las cosas que tienen muy bien para ellos y para ellas. Una parte también que está siendo violenta con nuestros hijos e hijas es este exceso de información. Hoy en día tenemos información incluso de sexualidad desde una edad muy cortita. Soy una persona que defiende la información muchísimo, pero no todos los niños y niñas están preparados para recibir cierta información a cierta edad. Tendría que ser algo cortado a la medida de cada quien. Y el tema, por ejemplo, que está provocando hablar mucho de machismo o feminismo, es que estamos provocando que nuestros adolescentes, en vez de verse
cómo personas complementarias, con diferencias por supuesto, se vean constantemente en una lucha de género que no está llevándoles a ningún lado. O los chicos no pueden comportarse tal vez caballerosamente porque las chicas lo ven como una agresión. Yo puedo sola, ¿no? Y viceversa. Entonces, creo que esta parte es muy importante y te la quiero dejar para que la analices. Puedes estar de acuerdo o no con lo que estoy diciendo y si no, siempre estaré abierta a debatir, pero te quiero dar mis razones por qué no y mostrártelas con evidencia. También hay violencia en la presión que existe a través de redes sociales en donde generalmente para ser alguien que valga la pena tengo que ser esa persona que no soy y tengo que seguir comparándome con mis compañeros a ver si me llegan a aceptar. Entonces, la violencia, como la acabo de mencionar, puede ser sexual, psicológica, emocional, verbal y claro que existen formas de poder acercarnos a nuestros adolescentes. Para eso es necesario que tengamos tiempo. Y si no tenemos mucho tiempo, lo que sí podemos tener es tiempo de calidad. Que el tiempo que les vayas a dedicar, realmente dejes los dispositivos lejos, que tal vez te des un fin de semana al mes, y estoy hablando de muy poco tiempo, pero al menos es algo para dedicarles, para escucharles, para mirarlos a los ojos, para preguntarles qué les importa, qué les interesa, sin criticar. Aunque escuchen estilos de música que no te encantan y que tengamos que ir variando, pregúntales por qué les gusta. No lo critiques. Proponle también lo que a ti te gusta. Mira, a mí me gusta este tipo de música. Mira, te enseño videos de la música que yo escuchaba cuando tenía tu edad. ¿Qué opinas? Necesitamos ir haciendo que tengan más pensamiento crítico, que aprendan a tomar decisiones. Y eso viene de los adultos. Si no sabes cómo hacerlo, revisa en tu familia, en las personas que están a su alrededor. ¿Quiénes podrían ser personas que puedan fungir como buenos ejemplos para ellos? Cuando les vayas a dar un consejo, evita dárselo directo. Deberías de hacer esto. ¿Qué tal si le dices cosas como, a ver, eso que tú dices está muy bien, sin embargo, yo podría hacer esto. A ver, en un intermedio entre lo que tú estás haciendo y lo que yo te propongo, ¿qué otras 3 posibilidades se te ocurren? ¿O qué crees que se le ocurriría a fulanito, que es una persona que tú admiras muchísimo? Y entonces le vas a poner sobre la mesa diferentes posibilidades para llevarle a pensar, sin juzgar o criticar directamente su idea, porque cuando hacemos eso, generalmente lo que logramos es que se cierren. Involúcralos más en actividades familiares. Pueden ser actividades divertidas, sí, salir a la calle, ir al cine, comer un helado, pero también pueden ser actividades del día a día. Cocinar juntos, poner la lavadora, poner un poco de música mientras estamos haciendo esto. Yo a veces lo que hago con mis hijas es poner música y cenar sin televisión para platicar. Este tipo de cosas que tenemos en el día a día, que de por sí tenemos que hacer y que les va a ayudar muchísimo para empezar a contactar, para hablar, para que ellos también se suelten a contarte sus cosas, brindarles espacios diferentes, donde puedan de repente experimentar cosas que les gustan con contención y con seguridad. Y por supuesto que una de las cosas que más te recomiendo es que si no sabes cómo, se te está bloqueando la mente de ver cómo puedes acercarte más, acudir a terapia, acercarte también al adolescente que tú fuiste alguna vez. Esta tarea te la voy a dejar. Piensa, imagina el adolescente o la adolescente que tú fuiste. ¿Cómo te hubiera gustado que te hablaran? ¿Cómo te hubiera gustado que te acompañaran? Te aseguro que eso va a ser una gran diferencia. Muchas gracias por escucharme. Me encantaría leer qué problemas tienen los adolescentes. Yo tengo a 2 chiquitas ya en preadolescencia en casa con 11 añitos y es todo un reto, pero también es increíble. No le tengas miedo a la rebeldía. El mundo y los cambios grandes que ha habido en tecnología y demás son gracias a muchos rebeldes. Solamente que la rebeldía necesita de autocontrol y disciplina para llegar a un buen puerto. Yo te acompaño. Recuérdalo. Nos vemos la próxima semana con más contenido.